¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús de Nazaret en la cruz, al morir? Preguntemos a los evangelios. Estamos siguiendo el Evangelio según San Lucas. En el día de hoy os invitamos a un viaje, a un pequeño itinerario desde el palacio de sumo sacerdote, pasando por Pilato, hasta llegar al Calvario, a las afueras de Jerusalén, en el monte del Gólgota. Allí acompañamos a Jesús. Queremos saber cómo vivió los últimos momentos entre nosotros, la plenitud de su obra, la muerte por obediencia al Padre. Profundizamos como nunca en el misterio de la palabra que se ha hecho carne, por eso la escuchamos, la palabra que ha muerto por nosotros, por eso la amamos, la palabra que ha resucitado y por eso podemos seguir viviendo de ella, cautivados por la palabra, una palabra que se hace silencio en el Gólgota, pero que sigue gritando, resucitado entre nosotros. Bienvenidos. Os invitamos en este vídeo entonces a trabajar el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas, que coincide más o menos con lo que sucede el Viernes Santo. Es la segunda parte de la Pasión según San Lucas. Dijimos la semana pasada, el final del capítulo 22 ya era de la madrugada del viernes, ¿no? Jesús ante el Sanedrín. Y ahora comienza el capítulo 23, seguimos en el viernes y tenemos las siguientes escenas que después iremos comentando. Primero os invitamos a una lectura tranquila de este capítulo para ver las escenas que se suceden. Tenemos la comparecencia de Jesús, el juicio ante Pilato, que está interrumpido por una comparecencia ante Herodes, que es única en San Lucas, no aparece en el resto de los evangelios, ¿no? Solamente en San Lucas. Pilato lo envía a Herodes, Herodes no hace nada, no ve nada y vuelve a Pilato. Y Jesús es condenado. Estas tres van juntas. Incluso hay gente que le gusta mucho utilizar la estructura concéntrica y dirían A, B y A'. En el centro Herodes, al final son, ya explicaremos, la autoridad romana, la autoridad judía, que están presentes en el juicio de Jesús. Pilato, a pesar de todo, condena a Jesús y la siguiente escena sería camino del Calvario. Jesús, camino del Calvario, y ahí hay dos personajes principales con los que Jesús se encuentra. Simón de Cirene, que porta la cruz de Jesús, y las mujeres de Jerusalén. Uno, Simón, es propio de la tradición de Marcos, Mateo, y en cambio las mujeres es algo típico de San Lucas. Lo que se llama en el Vía Crucis, ¿verdad? Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, camino del Calvario. Siguiente escena. Continuamos y tenemos después la crucifixión de Jesús, donde aparece entre malhechores, y ahí se subraya la plegaria de Jesús que pide el perdón para todos. Después los diversos ultrajes, hasta 3 veremos, ¿no? La gente se burla de Jesús, incluido un malhechor con él, y ahí aparece el diálogo de Jesús con el buen ladrón. Cuando la gente lo está insultando, él reacciona salvando, invitando a las personas a acompañarle al paraíso. La siguiente escena es la muerte de Jesús, que va precedida de dos acontecimientos, dos signos, uno litúrgico y otro cósmico, lo veremos, y una triple reacción, un triple ver, como después estudiaremos, que son estos versículos. Aquí estaríamos quizá en la culminación total, ¿no? Y las últimas palabras de Jesús, que reza cuando muere. Y por fin la escena de la sepultura, con José de Arimatea y las mujeres que miran desde lejos. Vamos a ir trabajando entonces algunas características fundamentales de estas escenas que recorremos en el capítulo último de la Pasión según San Lucas, el Viernes Santo, los últimos momentos de la vida de Jesús y la presencia en ellos de estos personajes que vamos a ir viendo cuál es su reacción ante el drama del martirio, de la entrega de la vida de Jesús. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verle. Había oído muchas cosas de él y esperaba que hiciera algún signo en su presencia. Le hizo numerosas preguntas, pero él no respondió nada.
Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándole con insistencia. Pero Herodes, con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le puso un espléndido vestido y lo remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Vamos a trabajar ahora un poquito la comparecencia de Jesús ante las autoridades, la condena de Jesús. En San Lucas habría como 3 comparecencias, ¿verdad? Una, llamar las 3 el viernes por la mañana, ante el Sanedrín, que ya vimos la semana pasada, ante Pilato, el prefecto romano, y ante Herodes, el tetrarca de Galilea. 3 comparecencias de Jesús. Una de ellas, la de Herodes, está insertada en la comparecencia de Jesús ante el prefecto, después llamado procurador de Judea, Poncio Pilato. Bien, vamos a decir alguna cosita de la comparecencia ante Herodes y también del juicio que proclama Pilato. Solamente aparece en San Lucas, como hemos dicho, y también en el Evangelio de Pedro, un apócrifo muy antiguo, aparece la comparecencia de Jesús ante Herodes. Es más, según el Evangelio de Pedro, la condena realmente quien la realizó habría sido Herodes. El peso de la condena en este Evangelio apócrifo que recae sobre Herodes. Una cosa interesante. No sabemos si se inspira en San Lucas, tiene otra fuente, no sabemos. Bien, el caso es que era posible históricamente, los romanos también podían derivar una causa a otra persona. Aquí la raíz sería, ya sabéis que en tiempo de Jesús, en la vida pública de Jesús, no cuando nació, en la vida pública, estaba dividido, la zona del antiguo reino de Herodes el Grande estaba dividida en varias partes, ¿no? Tenemos Samaria, Judea e Idumea, en el centro, lo llevaba un procurador romano, en este caso Pilato. En cambio, el norte, Galilea, y también el este, Perea, era gobernado por un tetrarca, Herodes Antipas, hijo de Herodes. Y al norte del todo, la zona del Golán, lo gobernaba Herodes Filipo. Entonces, como Jesús era de Galilea, es, digamos, la excusa que tiene Pilato para decir que vaya a Herodes para que lo juzgue él, pero al final no lo juzga. ¿Y por qué estaba Herodes en Jerusalén? Al ser judío, estamos en la Pascua, es verosímil que también Herodes pudiera estar presente en Jerusalén. No podemos asegurar si fue o no Jesús a Herodes, porque solamente lo transmite Lucas. Entonces, es posible que hubiera una doble comparecencia. El caso es que San Lucas la presenta, pero esa comparecencia no sirve de mucho en la narración, porque Herodes no pinta nada. Veremos que sí un poquito la declaración de inocencia por parte de Pilato. Bien, lo que sí está claro es que aparte de la historicidad de este hecho, tenemos un fondo teológico importante que podemos leer desde Hechos 4, que es un texto también de Lucas. En Hechos 4 se interpreta la doble comparecencia de Jesús ante Pilato y Herodes desde el Salmo 2, porque dice que las naciones se han conjurado contra Dios y contra su Mesías, su ungido. Efectivamente, Herodes y Pilato se han conjurado contra Dios y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Dios? Jesús. Entonces aquí de fondo pues tenemos un texto también lucano. También en 1 Corintios, San Pablo nos dice que si hubieran conocido el plan de Dios, nunca habrían, las autoridades, los jefes del mundo, nunca habrían condenado al Rey de la Gloria, a Jesús. Entonces, en plural, ¿verdad? Las autoridades del mundo. También esto apunta hacia que no solamente fue Pilato, sino en plural. También otras autoridades, en este caso la autoridad judía de Galilea. O también, muy bonito, pero también de Lucas, San Lucas quiere poner en paralelo la doble comparecencia de Jesús en juicio con la doble comparecencia de su discípulo Pablo. Entre Lucas y Hechos, luego hablaremos de ello si nos da tiempo, hay lo que se llama la sincrisis, la comparación. Esteban, primer mártir, morirá como Jesús, pronunciando sus mismas palabras. Y Pablo también va a vivir como Jesús y a ser juzgado. Comparece ante Festo, que es el procurador posterior, y ante Herodes Agripa II, que es de alguna forma el sucesor de Herodes. Entonces también Pablo tiene una doble comparecencia ante Roma y ante la autoridad judía. Paralelismo entre Jesús y Pablo en su juicio. Y luego también, si nos vamos a Lucas, la presencia de Herodes es interesante, sobre todo en estos dos textos. Aquí en Lucas 9, que es un texto también que está en Marcos, pero Lucas subraya que Herodes quería ver a Jesús.
Quería ver a Jesús. Y ahora por fin se cumple su deseo. Herodes quería ver a Jesús para que hiciera algún signo, ¿no? También en Lucas 13, Herodes busca a Jesús, pero para matarlo. Aquí ya no se recuerda eso, aquí no aparece nada el matarlo, ¿no? Pero Herodes está buscando a Jesús para matarlo. Y Jesús dice, ese zorro ya que espere, porque todavía no ha llegado mi hora, ¿no? No ha llegado la hora del profeta. Bien, entonces tiene que ver con otros textos, esta comparecencia de Jesús ante Herodes, con toda una teología del mundo y sus autoridades que se oponen a los planes de Dios, que actúa a través de su ungido condenado, de su ungido perseguido. Y después, en esta comparecencia, aparecen algunos rasgos que en los sinópticos aparecen ligadas, en Marcos y en Mateo, aparecen ligadas a otros personajes. Se burlan de Jesús, pero en cambio una especie de incoherencia, ¿no? Le pone una vestimenta brillante, como subrayando una burla también, para decir, no, este pobrecico, pero también para decir su inocencia. De alguna forma, con esto se está subrayando la inocencia de Jesús. La vestimenta de Mateo y Marcos es una vestimenta púrpura para reírse de Jesús, como que se cree púrpura, que se cree César, que se cree alguien importante. Aquí la vestidura parece más bien blanca, solemne, como de alguien que es declarado inocente, ¿no? Y así devuelve Herodes a Jesús a Pilato. Lo devuelve vestido de una dignidad, pero que va en contradicción con la burla que han hecho de él. Y al final del todo se nos dice que a partir de entonces Herodes y Pilato van a ser amigos, porque antes se llevaban mal. Ninguno gobierna sobre otro, los dos dependen de Roma. Uno gobierna Galilea y otro gobierna Judea, Samaria e Idumea. Entonces no son uno sobre otro. Entonces parece que no se llevaban muy bien, bueno, y aquí se reconcilian. ¿Qué significa esto? Puede tener un doble significado, ¿no? Una ironía, también para decir cómo pues para el mal la gente se confabula, también en la línea del Salmo 2, o también quizá de fondo hay una ambigüedad de San Lucas para decir un significado profundo de la muerte de Jesús. En la carta a los Efesios, San Pablo dice que murió para reconciliar a todos, judíos, griegos, a todos. De alguna forma no se está cumpliendo por adelantado el significado de la muerte de Jesús, que reconcilia a los enemigos, que reconcilia a judíos y a paganos. Seguramente aquí también hay un guiño irónico de Lucas. Incluso aquellos que están condenando a Jesús, que se están burlando de Jesús, Jesús los lleva a la reconciliación. Porque Él ha muerto también, va a morir también, no solamente para que se restablezca la justicia general, sino para perdonar a todos y para reconciliar a todos, también a los culpables. Herodes, en cualquier caso, también se subraya mucho el silencio de Jesús. Jesús no contesta nada, ¿no? Como el Cordero de Isaías 53 no contesta nada. Jesús ni dice sí, ni dice no, no. Y lo que quiere Herodes, esa curiosidad de Herodes, Jesús no la satisface. Un signo, querer ver algo... No, Jesús hizo signos, pero ya no es hora de signos. Es hora de dejarse llevar, es hora de que la voluntad de Dios resplandezca en los acontecimientos. Y Herodes devuelve entonces, como una especie de pelota, ¿no?, que se va pasando, Jesucristo pasivo, como un cordero, como alguien del que se puede hacer lo que se quiera con él, devuelve otra vez al procurador, al prefecto romano, a Pilato. Y aquí subrayamos un par de cositas. Primero, la importancia para el cristianismo de la comparecencia de Pilato. Apareció ya al principio del ministerio público de Jesús, que nos situaba Lucas 3, con todos los personajes de la historia, Jesucristo situado en la historia, la importancia histórica de la muerte de Jesús. También en 1 Timoteo, San Pablo dice que Jesús dio testimonio solemne ante Poncio Pilato. Y por eso aparece en el credo. Murió en tiempo de Poncio Pilato. Aparece en nuestro credo la mención de Pilato para subrayar la veracidad y la situación histórica, la relación con la historia de nuestra salvación, de la muerte de Jesús. Y luego en este proceso vemos la incoherencia de las autoridades y también del propio Pilato. De las autoridades y del pueblo. El pueblo hasta ahora había sido algo positivo, todos apoyaban al pueblo, apoyaban a Jesús. De hecho, las autoridades querían matarlo, pero el pueblo tenían miedo al pueblo. Y en cambio ahora, la autoridad del pueblo, todos están en contra de Jesús. Las autoridades antes han dicho, el versículo 2, han dicho que Jesús solivianta al pueblo. Es un revolucionario que hay que tener cuidado. Y resulta que el pueblo, todo lo contrario, está en contra de Jesús. Ahí vemos la mentira de la acusación. Pero es que además las autoridades que están acusando a Jesús frente al procurador de soliviantar al pueblo, después piden que sea liberado un soliviantador del pueblo, Barrabás.
San Lucas va mostrándonos, supone a un lector inteligente, va mostrándonos la incoherencia de las autoridades y del pueblo. Este solivianta al pueblo. Y resulta que, y por eso te lo presentamos, porque queremos que haya paz. Y luego piden que el que ha matado a gente y solivianta y es un revolucionario, piden que lo suelte. Y a Jesús, que es inocente, que lo condene. La incoherencia de las autoridades, sobre todo, y el pueblo también participa de esa incoherencia. Pilato, por 3 veces, San Lucas lo subraya más que ningún otro evangelista, por 3 veces subraya, dice, la inocencia de Jesús. No encuentro culpa en este hombre, y Herodes tampoco, porque nos lo ha devuelto. Se quiere insistir en la inocencia de Jesús. Acordaos la semana pasada, el anterior vídeo, que decíamos que Jesús en la última cena, citando Isaías 53, dice: se tiene que cumplir en mí en la profecía, será contado entre los malhechores. Jesús tratado como un malhechor, pero resplandeciendo su inocencia. A pesar de todo, a pesar de esas 3 veces, ¿verdad? Igual que Pedro negó 3 veces, Pilato 3 veces. Este hombre es inocente. Pues a pesar de eso, al final Pilato cede a la multitud y condena a Jesús. La incoherencia de todos los personajes frente a Jesús. Una injusticia que va creciendo. Un trato del ungido de Dios que ¿esto por qué? Porque de fondo se está cumpliendo en Jesús la voluntad de Dios, que pasa porque su ungido sea contado entre los malhechores y entregue la vida por la salvación y la reconciliación de todos. Cuando lo llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo: no lloréis por mí, hijas de Jerusalén, más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos, porque si hacen esto con el leño verde, ¿qué no se hará con el seco? Llevaban además a otros 2 malhechores para ejecutarlos con él. Pasamos a la siguiente escena, que sería el Via Crucis. Jesús, desde el palacio de Pilato, seguramente el palacio de Herodes, cerca de la puerta de Jaffa, hasta el lugar de la calavera, hasta el Gólgota, ¿no?, donde será crucificado. Y aquí aparecen unos personajes importantes, algunos están en los evangelios también sinópticos, Marcos, Mateo, y otros son propios de Lucas. Simón de Cirene, que es obligado a portar la cruz de Jesús. Ya aparece en los evangelios, pero también Lucas, más que los demás, creo yo, subraya porque dice que va detrás de Jesús. Entonces aparece como el modelo perfecto del discípulo, porque Jesús había dicho que quien quiera ser discípulo mío, cargue con su cruz y me siga. Y aquí lo que hace Simón es cargar con la cruz de Jesús y seguir a Jesús. Entonces es la escenificación perfecta de lo que es un discípulo para Lucas. Simón de Cirene. También los lectores estamos llamados a reflexionar sobre esta figura que estuvo allí presente y ayudó a Jesús a llevar su cruz, caminando detrás de él hacia el Calvario. Y luego unos personajes que no aparecen en el resto de los evangelios. La muchedumbre y en concreto las mujeres que van llorando. Seguramente el llanto de las mujeres por Jesús está inspirado en un texto de Zacarías, donde dice que será grande el llanto por Jerusalén. Texto un poco difícil, pero sí, el llanto por Jerusalén y lo que está pasando negativo en la ciudad santa, ¿no? Entonces aquí las mujeres lloran, se lamentan por Jesús. Las mujeres en San Lucas tienen siempre un significado positivo. Pero aquí Jesús se dirige a ellas de forma amable y les llama hijas de Jerusalén.
Hijas de Jerusalén también tiene como un triple significado. Puede significar, en la Biblia, puede significar habitantes de Jerusalén. También puede significar habitantes en general, israelitas, ¿no?, de todo Israel. Y también hija de Jerusalén significa la misma ciudad santa. Hija de Sión, hija de Jerusalén, significa una forma de decir la ciudad misma. Entonces aquí en el fondo eso, Jesús habla a unas mujeres concretas, pero se dirige a todo Jerusalén. Como acordaos en el llanto, Jesús lloró por Jerusalén, ahora Jerusalén llora por él. No, tenéis que llorar como hice yo por Jerusalén, ¿verdad? Hijas de Jerusalén también aparece en el Cantar de los Cantares, cuando la esposa pregunta a las hijas de Jerusalén por el amado. Aquí es el amado el que habla con las hijas de Jerusalén. Hay resonancias bíblicas muy interesantes en estas palabras. Bien, y dice, llegará un día en que no quedará nada, habrá un desastre. Y para eso cita un texto de Oseas, que se desplomen las piedras, que también anuncia un desastre. Lucas no dice cuál desastre va a ser, en este caso, pero si leemos otros textos de San Lucas, se está refiriendo a la caída de Jerusalén el año 70, 40 años después de estos acontecimientos. Es decir, parece que se quiere relacionar la muerte de Jesús con la caída futura de Jerusalén. Dicho desde el capítulo 19 de Lucas, que ya explicamos, está clarísimo. Aquí aparece implícito ese desastre que se avecina. Y también por eso habrá un reflejo en las mujeres. Dichosas las que no dan a luz, las estériles, las que no portan en su seno. En Isaías 54 dice, dichosas las estériles, porque está dicho en positivo, porque tendrán hijos. Aquí, dichosas las estériles, digamos, se revierte el significado, porque es mejor no tener hijos por el desastre que viene encima. Son todo signos de un desastre que se le viene encima a Jerusalén. Y después dice Jesús un dicho sapiencial, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué será con el seco? Igual, es una expresión tomada seguramente de Ezequiel 17, pero donde aparece también en positivo, y aquí es en negativo. El leño verde parece que se refiere a Jesús. Si Jesús, que es el vivo, el que lo hace bien, el justo, hacen esto con él, el leño seco, que es Jerusalén, ¿qué pasará con Jerusalén? Pues pasará lo que pasará, que será destruida. Entonces, se vincula la suerte de Jesús con la suerte de Jerusalén. Por eso, podríamos llamar a esta escena, creo que llamarle Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén no es del todo exacto, ¿verdad? Las mujeres se lamentan por Jesús y él, más que consolarlas, está avisando a las mujeres y a Jerusalén. Está diciéndoles, quien merece llanto no es el justo maltratado, sino cómo se os va a tratar a los injustos. Tenéis que llorar por vosotras y vuestros hijos. A mí estas palabras de Jesús siempre me han llamado mucho la atención y creo que son muy actuales. A veces en Semana Santa, en las procesiones, cuando lloramos o hay alguna representación de la pasión, ¿verdad? Y lloramos por Cristo y nos compadecemos. ¿Realmente quién es digno de compasión? ¿Cristo o nuestra sociedad? ¿Cristo o nosotros, hombres y mujeres de nuestro tiempo, y nuestros hijos? Si miráramos a nuestros hijos, al futuro de nuestra sociedad, no tendríamos que estar llorando y lamentándonos mucho. Es decir, ¿cómo va el mundo? ¿Hacia dónde se dirige el mundo? ¿Cuál está siendo la suerte de nuestros hijos? Llorar por Jesús, mujeres devotas. Mirad a vuestros hijos. ¿Qué estáis haciendo con ellos? ¿Qué está haciendo esta sociedad con vuestros hijos? No estamos continuando, no ya en Jerusalén, sino en toda la humanidad, lo que pasó entonces. No somos leños secos que parece que no va a pasar nada y pobre Jesús que lo matan inocente. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? No estamos poniendo nuestras manos, nuestras vidas en manos de la nada, de un futuro incierto. Estamos secando nuestras vidas. ¿Qué nos espera? De hecho, algunas cosas ya vamos viéndolas, ¿no? ¿Qué les está pasando a nuestros hijos? No hay que esperar mucho al futuro, ya estamos viéndolo. ¿Qué les está pasando a nuestros hijos, a nuestra sociedad? Es decir, camino del Calvario, Jesús, el justo sufriente que muere por nosotros, nos invita a reflexionar. Nos invita a que cambiemos, a que nos demos cuenta de lo que está pasando. Su pasión, no solamente nos salva, que es lo principal, sino que nos hace reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Vosotros y vuestros hijos. Tiempo de llorar, pero ¿llorar por quién? Tiempo no solamente de sentimientos, tiempo de reflexión profunda. Discípulos de Jesús, aquellos que se quedan, que les influye Jesús, que aman a Jesús, pero todos están llamados a reflexionar
para intentar cambiar también la dinámica de nuestras vidas. Y al final una mención muy de pasada de dos malhechores, que tendrán importancia en la escena siguiente. Dos malhechores, San Lucas no utiliza la palabra griega que utiliza Marcos, porque se puede también utilizar, Marcos, la palabra griega significa también los revolucionarios celotas. San Lucas no quiere que se confunda a Jesús con ninguno de estos revolucionarios como Barrabás y como... No, Jesús está crucificado con dos malhechores, pero otro tipo de malhechores, diríamos, ¿no? No quiere que haya ningún tipo de confusión. Será contado entre unos malhechores genéricos, no concretos, porque hay que interpretar correctamente la misión y el ministerio de Jesús. Camino del Calvario, nos acercamos ya al último instante, el más significativo de la historia de Jesús, que cumple inocente la voluntad de Dios. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y le pedía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estamos ya en el Calvario, en el Gólgota. Vamos a analizar algunas cositas, a reflexionar qué suceden ahora en los últimos momentos de la vida de Jesús. Tenemos primero la crucifixión, donde aparece especialmente esas palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí hay un problema de crítica textual. Algunos manuscritos muy antiguos no tienen estas palabras. No es seguro si San Lucas originariamente tenía estas palabras. Parece que sí. Parece que sí, aunque algunos manuscritos antiguos no lo tienen, pero en general la crítica interna parece que tenemos que conservar estas palabras. Ciertamente son muy importantes y cuadran mucho con toda la perspectiva del Evangelio según San Lucas en general y los textos de la Pasión en particular. Y Jesucristo, además siempre lo veremos después, llama a Dios Padre, Dios es su Padre, y Jesucristo está muriendo por aquellos que le están matando y por todos. En el fondo perdónalos no solamente es a los verdugos, sino que es a todos, también a la multitud. Entonces Jesucristo ha venido para morir el justo, el que es justo, por los pecadores. Y eso lo hace no solamente de una forma, diríamos, mecánica, muriendo nos salva, sino de una forma consciente. Jesús sabe a lo que ha venido y Jesús quiere que el Padre perdone a aquellos que le están matando. Jesucristo quiere, es consciente de ello y por eso reza en este momento. Veíamos cómo en San Lucas Jesús siempre rezaba en momentos claves de su vida, pero aquí eso, Jesucristo es consciente, explicita lo que está sucediendo objetivamente. Jesús no solamente muere en la cruz por nosotros, sino que muere en la cruz rezando por nosotros. Estamos en sus labios. Su relación con el Padre nos tiene a nosotros como contenido. Padre, perdónalos. Jesucristo consciente muriendo por los pecadores, por sus verdugos y por todos. Y además, algunos subrayan comentaristas, no solamente pide el perdón, sino la justificación de los pecadores, porque no saben lo que hacen. Entonces son en el fondo unos ignorantes, no acaban de saber, entonces no son del todo, entre comillas, ¿no? Son culpables, pero no saben lo que hacen, ¿no? También nos justifica porque si supiéramos realmente el alcance que tiene esto, el rechazo que estamos haciendo del Mesías, del justo, del Hijo de Dios, no lo haríamos. Entonces, esa oración final de Jesús por todos aquellos por los que está muriendo, los presentes y los ausentes, todos los que le niegan, los que le condenan, los que le matan, los que le clavan en la cruz. Jesús tiene tiempo para rezar. El Jesús
pasión. La pasión de Jesús en San Lucas es un Jesús, eso, pues como muy cercano a Dios, muy intercediendo por los pecadores. Recordemos que estamos en el Evangelio de la misericordia, una misericordia que pasa por la conciencia de Jesús, por la oración de Jesús. Después estamos en la escena de los ultrajes, las burlas. Aparece el pueblo, que había sido positivo hasta ahora, que después ha pedido la condena de Jesús, gritando ante Pilato, y ahora el pueblo ve, con un verbo en griego, theorein, muy importante, que no solamente significa el ver, sino que es un ver desde dentro, un contemplar las cosas como fijándose en lo que pasa, ¿no? ¿Y qué es lo que el pueblo va a ver? Pues va a ver cómo Jesús es ultrajado, cómo Jesús dialoga con el buen ladrón. Después veremos la reacción del pueblo tras la muerte de Jesús. El pueblo está atento, es un personaje, como en todo el Evangelio según San Lucas, la importancia del pueblo y la importancia del ver. Al final, igual que Jesús es consciente, quiere también que el pueblo sea consciente, y lo será, como veremos, de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que ve sobre todo? Pues 3 ultrajes, 3 críticas a Jesús, burlas, diciendo sálvate, como irónicamente, ¿no? El Salvador, el que ha venido a salvarnos de los pecados, resulta que es un impotente Salvador, no puede salvar a nadie. Antes ya hubo 2 burlas anteriormente en la Pasión y ahora tenemos otras 3 burlas. Estas 3 burlas nos recuerdan, seguramente dicen muchos autores, a las 3 tentaciones de Jesús al comienzo del Evangelio. De hecho, cuando acaba de ser tentado, dice San Lucas en 4:13, el diablo se retiró hasta una próxima ocasión. ¿Cuál será esa próxima ocasión? Seguramente estas 3, ¿no? Porque además las palabras del diablo en el capítulo 4 y las palabras de esta gente en el capítulo 23 son muy parecidas. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo, si eres Él, haz esto. Entonces, las tentaciones, entre comillas, de Jesús al principio tienen un reflejo en la cruz. Se burlan de él y le critican 3 tipos de personas: los jefes, los magistrados, los soldados y también uno de los malhechores, que también aparece en los sinópticos y en el Evangelio apócrifo de Pedro, como hemos dicho antes. Ese texto apócrifo que también es muy interesante y muy antiguo. ¿Y qué dicen? Pues en el fondo están poniendo en duda la identidad de Jesús. Si eres el ungido de Dios, el elegido. En San Lucas Jesús aparece como el ungido de Dios, Lucas 9, como el elegido, también en la Transfiguración. La confesión de fe de Pedro. Y de alguna forma están diciendo lo contrario a lo que el Evangelio ha dicho de Jesús. Parece que al final, muriendo en la cruz, se desdice la cristología. Parece que Jesús no es quien decía Dios que era en la Transfiguración, mi elegido, quien decía Pedro que era Jesús, el ungido de Dios, en el capítulo 9. Parece como que aquí todo lo que hemos dicho, todo lo visto, es mentira, ¿no? Porque si fuera verdad no estarías ahí. La paradoja. Si eres quien te han dicho que eres, si Dios te proclama elegido, si tus discípulos creen que, bueno, pues demuéstralo. La muerte parece como que está negando la verdad de Jesucristo. También los soldados tienen una acusación un poquito más, diríamos, civil, rey de los judíos, que efectivamente esto le hace al evangelista citar el titulus, lo cual aparece también en los 2 evangelios, incluido San Juan, y que parece una cuestión muy histórica. Se piensa que iban colgando los reos con el titulus, que significa el motivo de su condena. Ya sabéis que en el cristianismo dice Jesús Nazareno, rey de los judíos, que San Juan dice que estaba en 3 idiomas, universalidad. Entonces también se le critica por lo que ha sido condenado y que en el fondo también tiene una gran verdad. Jesucristo es la versión romana civil de una verdad, el Mesías de Dios, el Mesías de Israel. Y por fin un malhechor también, el Cristo, el Mesías. Todos están criticando la identidad profunda de Jesús. Jesús, con la muerte, parece que no es. No tendría que hacer algo bajando de la cruz, no. Veremos después que, precisamente porque es el Mesías, dirá Jesús al discípulo de Maús, era conveniente que muriera en la cruz. Están irónicamente metiéndose con Jesús diciendo una gran verdad. Y este último ultraje de los 3 nos da paso a la escena en la que Jesús dialoga con otro ladrón, con otro malhechor que hemos llamado el buen ladrón, que a veces despista, buen, no era bueno, sino que siendo un malhechor, un malvado, pues gracias a la muerte de Jesús en su compañía se va a convertir.
Algunos, fijándose un poquito en la psicología de aquel momento, dicen que el ladrón se habría convertido porque habría escuchado a Jesús pidiendo por los pecadores. Lutero y otros dicen esto, ¿verdad? Bien, en cualquier caso, San Lucas, como estamos acostumbrados en su Evangelio, parece que quiere enseñarnos de dos en dos, ¿verdad? Marta tiene que aprender, Marta y María, el fariseo y el publicano, el rico Epulón, el pobre Lázaro. Aquí tenemos también un ladrón y otro ladrón. Sabemos por la tradición de Marcos y que él fue crucificado entre dos malhechores, y San Lucas aprovecha esto para decirnos cómo hasta el último instante de su vida, pues en Jesús se nos ofrece el perdón. Entonces, hay dos tipos de actitudes. Los malhechores que murieron con él se convierten para nosotros, para el lector, en dos símbolos. Ante la muerte de Jesús podemos decir, la muerte nos escandaliza, no puede ser el Mesías, por aquí no pasa el plan de Dios. O podemos ser como el buen ladrón, Señor, me uno a ti, porque has venido a unirte a mí. En el fondo el buen ladrón es el creyente, es aquel que ha comprendido el camino de Jesús en San Lucas. Nosotros estamos siendo crucificados porque lo merecemos, somos pecadores, reconozco mi culpa, en cambio este no lo merece, es inocente, es Dios mismo muriendo por nosotros. Entonces, ¿a qué ha venido Jesucristo? Aunque es inocente, a morir con el pecador, para que el pecador se pueda, a través de su muerte, incorporarse a la salvación. Estos le han llamado, si eres el Mesías, si eres el Cristo, en el fondo el buen ladrón le está llamando Dios mismo, ¿verdad? Tú no temes a Dios cuando estás sufriendo con Él. Es el significado profundo de la muerte de Jesús. El buen ladrón es el lector, que está llamado también a ver cómo en sus sufrimientos, en todas las consecuencias del pecado también que nos visita, Dios muere con nosotros para poder unirnos a Él y ser salvados del sufrimiento y del pecado. En las palabras de este ladrón se reflejan unas palabras de José en Egipto, cuando interpreta un sueño del escanciador, del faraón, dice, cuando te vaya bien, acuérdate de mí, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Palabras inspiradas en el relato de José. Y un tema fundamental, la respuesta de Jesús, ¿no? O sea, el ladrón ha pedido, ha implorado, ha rezado. Igual que Jesús reza al Padre, el ladrón reza a Jesús. Acuérdate de mí, la memoria de Dios. Antiguo Testamento, los salmos, ¿verdad? Señor, acuérdate de tu alianza, no olvides que somos tu pueblo. Rezamos para pedir que Dios se acuerde. Entonces, me has conocido, Jesús, recuerda mi rostro cuando vengas con tu reino. Recuerda, la memoria de Dios es nuestra salvación. Pues aquí también, acuérdate de mí, a quien has conocido en el sufrimiento. Y Jesús responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Conmigo. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, de mí estarás conmigo. Y las relaciones son muy personales. El buen ladrón, acuérdate de mí. Jesús, estarás conmigo. Relaciones personales. No es te vas a salvar, te vas conmigo. Dice San Pablo que ¿qué es la resurrección? ¿Qué es la salvación? Estar siempre con Cristo. Es una compañía. Entonces, esa implicación personal de la salvación. Acuérdate de mí, estarás conmigo. Hemos descubierto a Jesús como persona y la salvación es la relación personal con Él por siempre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Las últimas palabras de Jesús también tienen ese hoy, ¿verdad? Desde el ángel que decía en capítulo 2, acordaos, hoy os ha nacido el Salvador, hasta este hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo el Evangelio según San Lucas es un hoy de Jesucristo. El texto más importante seguramente es el de Lucas 4. Lo vimos, ¿verdad? Y lo explicamos en su momento. Os invitamos a verlo, a meditarlo desde ahí, ¿no? Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Por eso cuando este hoy nos da muchos problemas, hoy estás conmigo en el paraíso, ¿cómo puede ser que hoy mismo, el Viernes Santo, esté con Jesucristo en el paraíso el buen ladrón si Jesucristo ni siquiera ha resucitado todavía? Resucitará dentro de 2 días, el domingo. ¿Cómo puede ser? Entonces aquí ha habido un problema siempre para la historia, para la teología de la Iglesia, de esa escatología inminente, hoy, pero ¿cómo que hoy? Entonces no es que paraíso, ahora veremos, no significa exactamente el cielo, la resurrección, sino ese lugar de espera, como Lázaro, ¿verdad?, que estamos esperando el juicio final. Bien, pero yo creo sobre todo que aquí la solución está en que, ¿qué significa hoy para San Lucas? No significa en este instante sino que Jesucristo mismo es el hoy, el momento de la salvación. Cuando Jesús dice en el capítulo 4, hoy se cumple esta escritura, ¿qué significa hoy? ¿El día en que lo lee o todo el ministerio público de Jesús? Y Jesús, es una cuestión sobre todo teológica, ¿no? Hoy es Jesús hace presente en su persona la salvación de Dios.
Donde está Jesús, el tiempo se convierte en kairos, que dicen, ¿no? Momento oportuno, en salvación. Jesucristo no es si es viernes, sábado, domingo, por la tarde, por la mañana, sino Jesucristo es la irrupción de la salvación de Dios en nuestra historia. Entonces, hoy significa, hoy ha nacido el Salvador, es el mismo hoy que el de la cruz, y el mismo hoy que el de Nazaret, hoy. Porque cuando llega Jesús, llega la salvación. Incorporarse a Jesús, esa es la insistencia de San Lucas, que creo yo aquí no le preocupan exactamente cuándo va a resucitar, cuándo no va. Jesucristo es el hoy. Estar con Jesús, incluso muriendo con Jesús, es estar ya yendo al paraíso. Ese hoy también nos recuerda el Salmo 2, que antes ha sido citado también, ¿verdad? Que Herodes y Pilato se ponen de acuerdo para ir contra el Mesías de Dios, y Dios dice, hoy te he engendrado. La importancia también del hoy en el Mesías, aplicado por San Pablo a la resurrección. Hoy te he constituido Mesías, hoy. Y en Hebreos también, muy bonito, en los capítulos 3 y 4, citando el Salmo 95, dice que si escuchas hoy su voz, no endurezcáis el corazón. También la importancia del hoy. ¿Y cuándo es ese hoy? Cuando la palabra irrumpe en tu vida. No pierdas la oportunidad. El hoy del buen ladrón ha sido este momento. El hoy de tu vida, pues sabrás tú cuál es. El momento en el que Jesús irrumpe en tu vida. La palabra llega. Jesús irrumpe. Pues ese es tu hoy, donde tienes que descubrir ese barco que zarpa y subirte en él. Señor, acuérdate de mí. Has venido a buscarme, me encuentras. Me voy contigo. Hoy. Y paraíso es una palabra persa, parece ser que significa no un bosque, sino un jardín, un parque donde se esparcían los reyes, ¿no? Una naturaleza humanizada, preciosa, para que los reyes y los príncipes puedan pasear. Pues eso se aplica después, en el judaísmo se aplica, en el tiempo de Jesús y de San Lucas aún no está seguro, se puede aplicar al reino de los cielos ya, a lo definitivo, o también al lugar donde se espera el juicio final. Como decíamos con el seno de Abraham, acordaos, en el capítulo 16, ¿no? El seno de Abraham no parece que es definitivamente el cielo, sino el lugar feliz de espera. Entonces aquí igual hay una ambigüedad. No podemos decir que paraíso significa literalmente el cielo, sino que todavía significa eso, pero también puede significar un tiempo intermedio de espera. Que los santos padres lo que dicen es que haría referencia a Génesis 3 y lo que Adán y Eva cerraron con el pecado, el paraíso queda cerrado, Jesús ha venido a abrirlo con su muerte. Orígenes y otros santos padres, muy bonito. Jesucristo, empezando por los últimos, por los sinvergüenzas, por el ladrón, ha venido a abrir aquello que Adán cerró para todos los hombres. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto que lo dice al buen ladrón, también nos lo está diciendo a nosotros lectores, aquellos que en el sufrimiento experimentamos la presencia del justo que ha venido a compartir nuestra suerte para abrirnos las puertas del futuro. Era ya cerca de la hora sexta, cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo sucedido, alababa a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. Y toda la muchedumbre que había acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvió dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia mientras contemplaban todo aquello. Pasamos ahora al momento final de la vida de Jesús, la muerte de Jesús. Sería interesante, por ejemplo, comparar las últimas palabras de Jesús en San Marcos, Mateo, en San Lucas y en San Juan. Muy diferentes, ¿verdad? La perspectiva de cada evangelista sobre las últimas palabras de Jesús. Bien, en San Lucas tenemos una composición muy bonita. Tenemos dos signos precursores.
las últimas palabras de Jesús y después 3 reacciones a esa muerte. Los 2 signos precursores tenemos las tinieblas y el velo, que también aparecían en los otros evangelios, pero en los otros evangelios las tinieblas son antes, como en Lucas, y el velo es después. San Lucas ha trasladado el velo, que es un signo físico objetivo, donde no participa nadie de forma subjetiva, no hay libertad, lo traslada muy inteligentemente antes. Así tenemos como 2 signos objetivos antes de la muerte de Jesús, que hacen de precursores a su muerte, ¿no? El primero es un signo cósmico, las tinieblas. Los santos padres relacionan los santos padres con estos 2 textos de la Biblia y con otros muchos, ¿no? Las tinieblas, además es mediodía justo, la hora sexta, la hora nona, entonces estamos en el centro del día, ¿no? Y en cambio hay tinieblas. Algunos relacionan esto con algún eclipse que pudo haber, os dicen que da igual, que fue un milagro, un eclipse. En cualquier caso, lo importante aquí, hubiera un dato físico, no lo hubiera, es que en el Antiguo Testamento las tinieblas son el signo de una teofanía, de la presencia de Dios. Veremos después que esto quiere decir que, en primer lugar, todo el cosmos participa, diríamos, de este momento único en la historia de la humanidad. El Dios del cosmos está muriendo. El Dios que ha creado el mundo está entregando a su Hijo y por eso las tinieblas del mundo. Estamos en una manifestación de Dios, pero en el misterio. Por eso, en el momento de las tinieblas es cuando la gente ve, porque Dios se manifiesta en la tiniebla. Ya lo vemos en el Antiguo Testamento. Pues aquello era un símbolo en el fondo, ¿no? En la nube, Moisés veía a Dios como en la zarza en la nube, el Dios que se manifiesta pero que está ausente, el Dios que se manifiesta pero que es inabarcable. Bueno, pues ¿cuáles son las grandes tinieblas de la revelación de Dios? La muerte de Jesús. La definitiva tiniebla es la muerte del inocente. Ahí se está revelando el plan de la misericordia de Dios. Entonces las tinieblas son una forma de decirnos que el cosmos participa de esta tristeza en la muerte de Dios, pero también que en este momento se revela Dios como nunca se ha revelado. Estamos en una teofanía. Signo cósmico y signo litúrgico. Sabéis también que el templo es un pequeño cosmos, el cosmos es un gran templo. Lo cósmico y lo litúrgico van siempre unidos, también en San Lucas. Y es que el velo del templo se parte en 2. Las tinieblas parten el día en 2, con una noche entre medias, pues el velo del templo también se rompe, se parte en 2. El velo podía ser el velo exterior del templo o seguramente mejor el velo interior del templo, que dividía la zona de Dios, el Sancta Sanctorum, el Santísimo, el Santo de los Santos, que no podía pasar más que un día al año el sumo sacerdote, del Santo, donde pasaban los sacerdotes todos los días a hacer sus liturgias, ¿no? Entonces es el velo que separa el ámbito de Dios del ámbito humano. Eso es lo que se rasga. El rasgarse nos recuerda, Segunda Reyes 2, desde que Eliseo lloró y rasgó la túnica de su maestro Elías, a partir de entonces rasgarse los vestidos es una forma también de decir que hay un lamento sobre algo que está. Entonces diríamos que el velo del templo, el templo mismo, el lugar de Dios, se rasga los vestidos porque está pasando algo único en la historia, que es la muerte del unigénito, ¿no? Este rasgarse el velo del templo se puede interpretar de 2 formas, ¿no? En línea con lo de las tinieblas, como una revelación. El ámbito de lo divino y el ámbito de lo humano, lo que lo tapa, se rasga para desvelarse. El Sancta Sanctorum ya hay acceso a él. En esta línea seguramente está San Marcos, que explicábamos en su tiempo, y también la carta a los hebreos. A través del velo, Dios ya se revela, está en comunión con los hombres y hay acceso a Dios. También en relación con lo que decíamos antes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús abriendo las puertas del encuentro entre Dios y nosotros. Otros hablan más bien, el velo del templo se rasga porque, como diría Juan capítulo 2, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Marcos 13, el templo de Jerusalén va a ser destruido también. La muerte de Jesús lo anuncia. De alguna forma finaliza el culto antiguo y comienza un culto nuevo. Es posible que también haya aquí un símbolo de ruptura con lo anterior, de que el templo va a terminar su función, pero creo que es más bien lo positivo lo que prima, ¿no? Es decir, Jesucristo no solamente viene a finalizar una etapa, sino que sobre todo viene a que aquello que esa etapa simbolizaba, el deseo de llegar a Dios, por fin se cumple. El templo es un intento de acceder a Dios, imposible porque es, bueno, pues a partir de la muerte de Jesús,
Dios es accesible. Dos signos precursores preciosos. Pues con esos signos llegamos al momento crucial, que es la oración de Jesús, las últimas palabras de Jesús en la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, citando un salmo, el Salmo 31, versículo 6. Según Marcos y Mateo, Jesús murió rezando otro salmo, Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí aparece más el justo sufriente que se siente como abandonado de Dios. Jesús hace suya la experiencia de las personas que sufren y no ven a Dios. Aquí Jesús es presentado de otra forma distinta, no es la confianza del Hijo, que pone su vida, su aliento vital, su espíritu, su pneuma en manos del Padre. También en San Juan es todo se ha cumplido, la obediencia de Jesús hasta el final, ¿no? Cada evangelista subraya una dimensión en la muerte de Jesús. El caso es que Jesús murió rezando y dirigiéndose a Dios, con las palabras bíblicas, con los salmos. Aquí un salmo de confianza. Muchos han dicho que el Jesús de Lucas es el Jesús románico, que muere en paz, y el Jesús de Marcos y Mateo es el Jesús más bien barroco o gótico, que está un poquito expresando más el dolor, ¿no? Entonces, Salmo 31 y la palabra Padre, muy importante en San Lucas. Aquí hemos puesto algunos textos donde tendríamos las veces en que Lucas pone que Jesucristo llama a su Dios Padre. La primera palabra de Jesús, lo decíamos en su tiempo, la primera palabra de Jesús en el Evangelio, cuando es jovencito, con 12 años, dice, ¿no sabíais que tenía que estar en las cosas de mi Padre? La primera vez que habla Jesús es para hablar del Padre, y la última vez que habla es para hablar del Padre. La última y la primera palabra de Jesús, mi Padre. Después también, en otros capítulos, tenéis aquí otros textos también, te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas, sabios y entendidos, reza al Padre. O también en Getsemaní, ¿verdad? Padre, si es posible. Y también lo hemos visto antes, Padre, perdónalos por saber lo que hacen. Y un texto donde enseña a los discípulos a rezar, capítulo 11, Padre. Entonces, la oración de Jesús es siempre Padre, y la oración que deja a los discípulos es también llamar a Dios Padre. Sus últimas palabras, la experiencia de Jesús muriendo fue una experiencia filial. Muere como hijo, sabiendo que cumple la voluntad del Padre. Esta forma de morir, esta oración, aparece también luego en Hechos de los Apóstoles en el caso de Esteban. Jesús dice aquí, Padre, perdónalos, antes y ahora, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Esas dos mismas frases aparecen en Esteban, solo que al revés. De esta forma, San Lucas está diciendo que el mártir muere como Jesús. Esa sincresis que decíamos antes, ¿verdad? La comparación. San Pablo comparece como Jesús ante los príncipes del mundo. Esteban, el primer mártir, muere como Jesús, poniendo sus vidas en manos de Dios y perdonando a sus verdugos. Y a partir de ahí muchos santos, muchos han interpretado también su vida, Señor, que muera como tú, los mártires, ¿no? Que mueren perdonando a sus verdugos. Morir como Cristo, vivir como Cristo, morir como Cristo, en un acto de confianza absoluta en un Padre que nos ama. Somos hijos cuando vivimos, somos hijos cuando morimos, somos hijos más allá de la muerte, con Jesús. Y cuando ha muerto, triple reacción, con el verbo ver, 3 veces la palabra ver. Decíamos antes, ¿verdad? Cuando son las tinieblas, ahora por fin, después de Jesús muerto, la gente ve. ¿Y qué gente es la que ve? El centurión. ¿Qué nos dice el centurión? También tenemos en los otros evangelios la confesión del centurión, en Marcos y en Mateo. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora por fin sabemos la identidad profunda de Jesús. Lucas ha como rebajado un poco. Para Lucas este no es el momento de la confesión definitiva, sino la confesión de la inocencia de Jesús, como ahora veremos. El centurión es un personaje romano, igual que antes Pilato dijo, es inocente 3 veces. Ahora otro romano es inocente. También aquí aparece la universalidad del Evangelio de Lucas, seguramente escrito para paganos. Los soldados romanos y su prefecto, también Pilato, proclaman inocencia de Jesús. El Evangelio se está abriendo a todos, también a Roma, a los gentiles. Y además el centurión no hace solamente una confesión objetiva, sino que lo hace dando gloria a Dios. La importancia, lo hemos visto en todo San Lucas, de dar gloria a Dios por todo. La muerte de Jesús es para gloria de Dios, muy de la perspectiva también de San Juan. Padre, que seas glorificado en la entrega de mi vida. El centurión da gloria a Dios proclamando que Jesús es justo. ¿Qué significa este hombre era justo? Puede significar 2 cosas. Justo, en Sabiduría 10, por ejemplo, es la palabra que utiliza el Antiguo Testamento
para hablar del israelita perfecto. Mateo capítulo 1, José era justo. Justo, lo hemos dicho muchas veces aquí también, es en el mundo judío lo que es santo en el mundo cristiano. Cristiano perfecto, santo. Judío perfecto, justo. Entonces Jesucristo sería el perfecto hombre del Antiguo Testamento, el perfecto judío. También el justo sufriente, en la perspectiva de Marcos y Mateo. Aquel que muere y vive su muerte desde Dios. Hasta porque Job, acordaos, ¿verdad? Uno puede ser muy justo cuando las cosas van bien, pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal? Pues el justo también ahí tiene en cuenta a Dios. Jesús es el justo hasta el final, el que muere como el creyente del Antiguo Testamento. O también puede significar, verdaderamente este hombre era inocente. Y creo que en la perspectiva de San Lucas este tema es importante. Lo hemos dicho, ¿no? Será contado entre los malhechores. Y al final, Pilatos, y sobre todo en este último momento, este hombre era inocente, inocente, inocente. Esta proclamación de la inocencia de Jesús después de muerto contrasta o tiene relación con el arrepentimiento, el segundo ver. La muchedumbre, en cambio, al ver esto, se daba golpes de pecho, que es un símbolo que representa el arrepentimiento. Es decir, el centurión dice, este es inocente. La muchedumbre está diciendo, nosotros somos culpables. Al final se revela quién es quién en la historia de Jesús. El que está muriendo es el inocente. Los que están vivos y se han burlado y están por allí somos los culpables. Cuando Jesús muere, entonces uno se da cuenta de que ha muerto por él y de que la culpa la tiene él y el que tenía que estar en la cruz era él, como hizo un poquito antes también el buen ladrón, ¿no? Acordaos que el Evangelio de la Misericordia 5:32, no he venido a llamar a justos sino a pecadores para que se conviertan. Ahora, ¿no es un poco tarde? ¿De qué sirve ya que Jesús sea declarado inocente si acaba de morir? Si hubiera valido en tiempo cuando Pilato en el juicio, pero ahora, ¿de qué sirve ahora que la gente se arrepienta? ¿O es que es al revés? ¿O es que hace falta que el inocente muera para que se sepa quién es quién? Para que el pecador se convierta. Parece que por aquí va la perspectiva de San Lucas, pero es que además nos está diciendo que esto efectivamente ha llegado ya por fin la hora en que nos damos cuenta quiénes somos cuando Cristo ha muerto por nosotros siendo inocente, pero también está pidiéndonos que la justicia, la coherencia del relato hace que no pueda terminar aquí. Todo ha quedado bien, somos, pero ahora ¿qué hacemos? El relato debe continuar. No podemos quedarnos aquí, sino el plan de Dios no está terminado. Efectivamente, falta algo más. Ahora lo vemos. El tercer ver, dice, es menos importante, sirve precisamente para apuntar al futuro. Los conocidos y las mujeres, en Marcos y Mateo, solo las mujeres. Aquí también los conocidos. No dice discípulos, porque según los evangelios los discípulos huyeron. Entonces, algunos conocidos, las mujeres, ven, pero a distancia. Este ver a distancia de los conocidos va a hacer que después en la sepultura puedan ver también para abrirse al primer día de la semana en el sepulcro que quedará vacío. Entonces, este Jesús justo y la muchedumbre culpable necesita una continuidad que está simbolizada en los conocidos y las mujeres que miran a distancia. Al final ha quedado en las tinieblas una revelación. Jesucristo, el inocente, que ha muerto por los culpables, para que también ellos no solamente sean perdonados, no solamente es un perdón objetivo, sino que también hay una conciencia de culpabilidad, haya una conversión. En San Lucas le hemos dicho siempre la importancia del reconocimiento, la importancia de la reflexión, la importancia de que Dios quiere que nos demos cuenta de las cosas. No solamente nos salva, sino quiere que hagamos experiencia consciente de la salvación. No solamente nos quita el pecado, sino que hagamos experiencia consciente de que somos pecadores y necesitamos ser perdonados. Por fin, la muerte de Jesús trae la reflexión, trae la conciencia de pecado en aquellos que necesitan al justo para ser salvados. Después de la muerte de Jesús llega la sepultura, que según los evangelios, José de Arimatea no era uno de sus discípulos más cercanos. Según algunos era discípulo, otros, San Lucas no dice que fuera discípulo, esperaba el reino de Dios. Era un hombre importante del Sanedrín, aunque no había aceptado la condena de Jesús.
aparte de su inocencia también, ¿no? Entonces Jesús parece no fue sepultado por sus discípulos, sino por gente piadosa del judaísmo, abierta al mensaje de Jesús. No fueron sus discípulos ausentes, tampoco las mujeres las que sepultaron a Jesús, sino un hombre rico, dicen otros evangelios, un hombre bueno que esperaba el reino y que en su propio sepulcro, muy cerquita del Calvario, hoy se recuerda dentro de la misma iglesia del Santo Sepulcro, pues enterró a Jesucristo, ¿no? Las mujeres aparecen allí para servir luego de nexo al siguiente capítulo, el primer día de la semana, van al sepulcro. Se nos dice también el día que era el sábado, estaba ya apuntando, seguramente se refiere no a la mañana, sino a la tarde, cuando a lo mejor, no sabemos, se encendían las velas, ¿no? Porque sabéis que el día comienza para los judíos por la tarde, cuando se pone el sol. Entonces ahí comienza el Sabbat. Entonces ya entierran a Jesús y ya no se ve, aparecen las primeras estrellas, que son signo del sábado que llega, ¿no? Entonces las velas se encienden porque comienza la fiesta del sábado. Y ahí las mujeres, solo San Lucas dice este dato, se fueron a preparar los aromas. Según San Juan, Jesús ya fue ungido esta tarde de viernes. Según San Lucas, no. Preparan los aromas para ir después, hay un motivo aquí, ungir a Jesús para ir a la sepultura el domingo de la resurrección. Y entre medias hay que esperar porque está el sábado. Es decir, al final llega el descanso. Las mujeres descansan porque ha llegado el sábado, día de la creación en que Dios descansó. Pero también hay otro descansando, Jesús. De alguna forma todo queda en silencio. Jesús de Nazaret, después de tener un recorrido tan importante, tan movido, tan profundo en el Evangelio, descansa. Con su muerte descansa. Descansa el mismo Dios. Todo queda en silencio, a la espera de una intervención gratuita y definitiva del mismo Dios. En el descanso de las mujeres también vemos el descanso de Jesús y también quizá la invitación a nosotros a descansar. Descansar significa que todo lo esperamos de Dios. No está en nuestros preparativos el futuro. Hemos de prepararnos como las mujeres. Hemos de preparar aromas y trabajo y planes, pero hay que descansar, porque solamente irrumpirá la vida de la mano de Dios. En la creación Dios también descansó. En la vida de Jesús todo queda en silencio, en el descanso, para que demos oportunidades a la gracia. Os invitamos también a hacer descanso leyendo el Evangelio. En Semana Santa o cada vez que leemos las Escrituras, que dejemos un tiempo de descanso, para que más allá de nuestra oración, nuestra reflexión, nuestro estudio, dejemos tiempo para Dios, que irrumpa la vida cuando Él quiera en nuestra historia. Hemos quedado a los pies del Calvario, como María de Betania a los pies de Jesús como discípula, discípulos del crucificado, que entrega su vida rezando al Padre en nuestra presencia. Hay tanto que aprender. Es momento ahora de callar para meditar, para contemplar. Os invitamos a que la palabra penetre muy hondo en nuestro espíritu y seamos discípulos del Calvario, discípulos de Jesús de Nazaret, el Hijo, que entrega la vida por nosotros, porque ama al Padre, porque nos ama a cada uno de nosotros. Feliz semana a todos.